hoy vamos a comenzar una miniserie. Como ustedes saben, estamos en una serie grande que se llama Fundamentos de la Fe Cristiana. Todo este año, desde junio hacia acá, y yo creo que todavía vamos a estar parte del próximo año, el interés es poner precisamente fundamentos, las enseñanzas más importantes para que tú tengas una fe completa. Si tú tienes poco siguiendo al Señor, estas enseñanzas son lo mejor que puedes tener para ir creciendo. Si ya eres de los que tienen mucho tiempo viniendo a la iglesia, nunca está de más recordar las cosas más fundamentales de nuestra fe. Y el día de hoy nuestra miniserie que comenzamos se llama 3. ¿Cómo se llama? Hazle así, 3. ¿Sí? 3. Está sencillo el nombre, ¿verdad? No es 1, no es 2, 3. Dijo un amigo, ni 4 ni 2, 3. ¿Sí? Si no te acuerdas, ¿cuántas veces engañó Paquita, la del barrio, al marido? 3 veces, dice la canción. Oye, ¿cuáles son los regalos que me traen? 3 regalos, son el cielo, la luna y el mar, ¿verdad? Entonces, nuestros lábaros patrios es escudo, bandera e himno. Casi todas las cosas van con 3, ¿verdad? Y vamos a hablar precisamente de un tema que a veces como que no manejamos tanto y nos pueden chamaquear muy fácilmente. Y vamos a hablar de la Trinidad precisamente. Se llama 3 precisamente porque vamos a hablar de esta característica de nuestro Dios. Sabes, una de las cosas que yo más me veo con preocupación el día de hoy en la iglesia en general, la iglesia a nivel mundial, pudiéramos decirlo, y me voy a limitar nada más a la iglesia mexicana, pero yo veo que muchas veces la gente que estamos asistiendo a la iglesia, los creyentes más modernos, más nuevos, pues tienen una fe un poquito, ¿cómo decirlo?, mal nutrida. No tienen enseñanzas acerca de temas muy importantes. Y hoy, cuando tú vas a una iglesia, es muy normal que tú escuches enseñanzas o predicaciones, por ejemplo, sobre el liderazgo. Tú puedes ir a una iglesia y te van a enseñar a ser un gran líder, ser un buen líder, y vas a ver líderes en la Biblia, y vas a ver la vida de David, y la vida de Moisés, y la misma vida de Cristo. Pero para ser un líder, para que tú lideres, ¿verdad? Te pueden enseñar a ser un gran empresario y a tener éxito en las finanzas. Hay predicaciones muy famosas. Tú ponle en YouTube libertad financiera, y vas a ver predicaciones en iglesias, no solo coaches motivacionales, no solo gente de economía, sino en la misma iglesia. Te van a enseñar a tener una buena familia. Son predicaciones acerca de la familia, hay predicaciones acerca de todo tipo. Y no está mal que se enseñe eso, pero el púlpito, en el púlpito lo que debe de gobernar es la palabra de Dios y Cristo. Amén. Hay muy pocas predicaciones, suena chistoso, pero hay muy pocas predicaciones acerca de Cristo en las iglesias. O sea, acerca de su deidad, acerca de su gloria, acerca de su poder. Nos enseñan cómo salir del problema, cómo salir de la deuda, cómo tener buenas familias. Todo eso es glorioso, pero la iglesia se trata de Cristo. Y la gente muchas veces no tiene un concepto claro de quién es Dios. Se ofenden con Dios porque Dios no hace lo que ellos querían que hiciera, pero eso fue porque te vendieron un Dios que no es el Dios de la Biblia. Tal vez alguien te dijo con muy buenas intenciones, no estamos juzgando las intenciones. Tal vez alguien te vio que estabas con problemas y te dijo, ya tengo la solución de tu problema, ven conmigo a la iglesia. Y la gente dijo, oye, pues no he probado eso, ya probé esto, ya probé aquello, pues voy a ir a la iglesia. Y vienen y pasan 1 mes, 2 meses y siguen teniendo el mismo problema y se van desanimados porque Dios no los escuchó. Pero nosotros les dimos una mala publicidad acerca de Dios.
Porque Dios no está para atender mis problemas, Dios está para ser glorificado. ¿Podemos decir amén a eso? Él es bueno y Él se preocupa por mis problemas, pero Él no se levanta diciendo, ¿qué necesitará Alicia el día de hoy? Déjame checar, todo estará bien. A ver, no, pues vamos a ayudarla. No, Dios gobierna la creación entera y está recibiendo alabanza, adoración de los ángeles y de todos los santos de todas las épocas. Y digo, en su bondad, como es un buen padre, que vamos a ver ese tema en estos días, ve por tus necesidades. Sin embargo, Él no está obligado, Él no tiene que hacer cosas porque Él es Dios mismo. Ahora, cuando yo no sé quién es Dios en verdad, y cuando digo en verdad me refiero al Dios de la Biblia, di conmigo, no es lo mismo cualquier Dios que el Dios de la Biblia. No estoy diciendo el Dios de los cristianos, ¿te fijas? No estoy diciendo el Dios de los evangélicos o de aquel grupo, no. ¿Qué dice la Biblia acerca de Dios? Ese es Dios verdadero. Porque a veces los mismos cristianos distorsionamos la imagen de Dios. Mira, Dios es puro amor y puro amor, y te portas mal, no importa. Dios te ama y Dios te perdona. Y la riegas y no importa, ahí está Dios con gracia y misericordia. Y eso es una verdad, pero le falta otra verdad, que Dios es justicia también. Amén. Y Dios va a amarte y va a perdonarte, pero Dios demanda santidad de nosotros. Así que vamos a ver, porque si yo me acerco a un Dios que no es el Dios trino, que no es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, yo no me estoy acercando a Dios verdadero. Yo me estoy acercando a una imagen similar a Dios, y eso se llama, en la Biblia, eso se llama ídolo. Y Dios no quiere que tengamos ídolos, Dios quiere que tengamos una relación con Dios. ¿Sí? De manera que si a nuestro Dios, como te digo, nos falta Cristo, o nos falta el Espíritu Santo, o nos falta el Padre, no es el Dios 3 en 1. No es el Dios de la Escritura. En Génesis capítulo 1 vemos claramente la creación. Y vamos a ver muchos puntos aquí acerca de Dios. Hoy es más que una enseñanza. No te voy a contar tantos testimonios ni historias mías, porque son más que nada versículos lo que vamos a estar leyendo y desglosando. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuándo creó Dios los cielos y la tierra? O sea que cuando fue el principio, ¿quién ya estaba ahí? Dios. Dios no tiene principio y Dios no tiene final. Dios es eterno. Cuando todo comenzó, ya estaba ahí Dios. Por eso Él es Dios. ¿Sí? No falta el que te pregunte, oye, ¿y quién creó a Dios? Respuesta, nadie. Dios siempre ha existido. No lo puedo entender, ni yo tampoco, porque es Dios, es incomprensible en muchos temas. Pero cuando fue el principio, Él ya estaba ahí. Y Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y ahora introduce a una persona, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y si lees la Biblia con atención, la palabra Espíritu aquí lleva mayúsculas, porque está hablando de una persona, no de una cosa. Y de una persona con carácter de deidad. Es el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En estos 3 versículos vemos a Dios creador, que le podríamos llamar el Padre. Spoiler, las próximas predicaciones se van a tratar una del puro Padre, una de solo Cristo y una sola del Espíritu Santo. Hoy lo que quiero es que veamos cómo operan juntos, y los 3 son uno, y los 3 a la vez son distintos, ¿verdad? Pero es un solo Dios.
Y ahí es donde está el misterio de la Trinidad. Ahora, alguien por ahí te va a decir, porque a lo mejor va a llegar alguien a tocar tu puerta y te va a decir, ¿me permites 5 minutitos? Les quiero hablar de Dios. Y tú, como andas bien prendido en la fe, vas a decir, sí, pásele, métase. Y te va a empezar a hablar de Dios y de Dios y de Dios, y de repente tú vas a mencionar, es que el Espíritu Santo, y te van a decir, no, oiga, el Espíritu Santo, ¿sabe usted que el Espíritu Santo no es Dios? Y tú vas a decir, ¿cómo que no es Dios? Sí, el Espíritu Santo es la fuerza de Dios, es el poder de Dios, pero es menor a Dios. Y tú, si tú no conoces la Escritura, tú le vas a creer, porque te va a llevar con versículos donde dice, y recibirás poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces dices, el Espíritu Santo es poder. No, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo, y cuando Él viene, recibes poder, pero Él no es poder. El Espíritu Santo no es una paloma, tomó forma de paloma, pero no es una paloma gigante en el cielo. El Espíritu Santo no es un cúmulo de fuego, se representa por fuego, pero no es fuego. Amén. Pero te pueden confundir, y luego te van a decir, bueno, ¿y qué crees de Cristo? Y tú vas a decir, no, pues yo creo que Cristo es Dios. Y te va a decir, no, ¿cómo cree usted eso? Cristo fue creado por Dios. Cristo es muy importante, pero no es igual al Padre, porque es una creación. Y tú te vas a comer así con palomitas si no has estudiado esto, y vas a pensar eso. En ese momento no eres salvo. ¿Por qué? Porque solo se es salvo por medio del Dios verdadero. Tú no puedes ser salvo. No, hay un viejo dicho que nos vamos a dar cuenta que es una mentira, de las mayores mentiras que existe. Todos los caminos te llevan a Dios. ¿Cuántos han oído eso? No es cierto. Jesús es el único camino, verdad y vida que nos lleva al Padre. Nuestras buenas obras no nos llevan a Dios. Buda no nos lleva a Dios. Confucio no nos lleva a Dios. Nadie que no sea Cristo nos va a llevar a Dios. Amén. Pero tenemos este pensamiento, y a veces como mismos cristianos decimos, mira, no importa, con que tú creas en Dios a tu manera. Y estamos diciendo una barbaridad, ¿verdad? Yo creo que Dios contiene a sus ángeles de darnos un zape de vez en cuando, ¿verdad? Yo sería más permisivo, ¿verdad? Ahí en corto daría el zape, pero Dios es Dios Padre Creador, y Cristo siempre ha estado ahí, y el Espíritu Santo es Dios mismo. Y tú dices, a ver, me dijiste que en estos 3 versículos están los 3. ¿Dónde están? Número 1, en el principio creó Dios, Dios creador, Dios el Padre. ¿Sí? Lo vamos a ir desglosando más adelante. La tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios, ya está el Espíritu Santo, se movía sobre la faz de las aguas. Versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ahí está Cristo en el versículo 3. Yo no lo leo. Yo leo que dice Dios dijo Dios, sea la luz. ¿Sabes dónde está Cristo ahí? En el Dios dijo, en el verbo. Vamos a Juan capítulo 1. Te recomiendo que esta enseñanza, cuando la subamos, la vuelvas a escuchar despacio y leyendo las notas, porque es la palabra la que te va a revelar a ti los misterios acerca de la deidad de Cristo y del Espíritu Santo y del Padre. Juan capítulo 1 dice, en el principio, igual que Génesis, ¿se fijas? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo, la palabra original verbo es la palabra, el logos en el griego original. Es decir, cuando Dios Padre habló, esa palabra era Jesús mismo. Ahí estaba en la creación, y cuando Jesús creó todas las cosas, porque todas las cosas fueron creadas por su palabra. ¿Qué dice Juan capítulo 1 versículo 2? Este era en el principio con Dios. Versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí estaba en Génesis 1.
Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Verbo estaba creando todas las cosas. El Verbo es Cristo antes de encarnarse. Jesús no fue creado, Jesús fue encarnado. Amén. El credo de los apóstoles, que es una oración que se conoce mucho, que era una forma en el principio, cuando la iglesia de los primeros siglos se reunía, hicieron este credo para combatir herejías, porque ya se había levantado quien decía que Cristo no era Dios, y se había levantado quien había dicho que Cristo solo era espíritu y no era cuerpo, y quien había dicho que el Espíritu Santo no, y ya todo el relajo que traemos ahorita no es nuevo, siempre se ha traído. Y los apóstoles y los padres de la primera iglesia, los primeros hombres de fe, se reunieron y tuvieron concilios y formaron, ¿verdad? ¿Y cómo se saben el credo? ¿Algunos de ustedes? Creo en un Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. ¿Qué más? En un solo Señor Jesús. Y Dios mismo, engendrado, no creado. ¿Sí? De la misma naturaleza. Ahorita vamos a, ve avanzando a Hebreos capítulo 1. Ve buscándolo. ¿Sí? Y luego creo en un Espíritu Santo, Ya cuando la riegan es más al final. Pero eso se fue añadiendo. El credo se creó y se le fue añadiendo y añadiendo y añadiendo. Pero las primeras partes tenían que ver con una declaración de fe, con una forma de simplificar nuestra fe, ¿verdad? Es como el eslogan de una empresa, que lo encierran en una frase, en un pequeño discurso, ¿verdad? Si yo te digo, disfruta la alegría, tú dices Coca-Cola, ¿verdad? Bueno, ese era el eslogan cuando estaba yo. Siempre Coca-Cola. Y un oso diabético tomando Coca-Cola, ¿verdad? Si yo te digo, mejor por autobús, mejor por Transpaís, ¿verdad? Aquí tenemos visita de Transpaís. No me patrocinan, pero yo siempre viajo por Transpaís muy a gusto, ¿verdad? Te vas aprendiendo eslogan, cielos abiertos, transformar nuestro entorno viviendo con integridad. Es bueno que se vayan aprendiendo las frases, pero fíjate lo que dice Hebreos 1, hablando de Jesús. Dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es una forma muy fácil de decir todo lo que creo, ¿verdad? Todo el universo, todo lo que está creado entra en la palabra universo. Es que Dios no me habla, pastor. Pues aquí dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, a veces el problema es que no sabemos oír, pero eso es para otra predicación. Ahora, hizo todo por medio de Cristo, a quien asimismo hizo todo. Versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Todo en el universo está funcionando ahorita porque está siendo sustentado por Cristo. Cristo es Dios mismo. Amén. Ahora, en Génesis, te traigo por arriba y por abajo, ¿verdad? Pero está bien para que leas tu Biblia de perdido hoy. Génesis 1:26, para que veas que no estoy loco. Dice, entonces dijo Dios. ¿Quién dijo? Dios. ¿Cuántos están con Dios ahí? Es el principio. Solo está Dios. Pero resulta que Dios es Cristo y es el Espíritu Santo. Y dice, entonces dijo Dios, hagamos. Plural. Dios no tiene esquizofrenia.
¿Sí me entiendes? Dios no habla solo porque esté loco. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos. ¿Sí? Y no es como cuando tú hablas contigo mismo y me dije a mí mismo, no. Dios está en una unidad perfecta platicando, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres siendo uno solo y los tres participando de manera diferente en la creación. Dijeron, vamos a hacer al hombre. Y contestaron los otros, sí, hagámoslo, ¿verdad? E hicieron al hombre, y resulta que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Y muchos dicen, pues entonces Dios es morenito, gordito. No, pues así soy yo, ¿verdad? A mí me puso mucho barro, se le juntó. Sí. Lo que sobró de Modesto me lo aventó a mí. Cuando habla de imagen y semejanza, no está hablando de lo físico, está hablando de cómo hemos sido creados. Tú y yo somos cuerpo, alma y espíritu, porque es un Dios trino, su creación excelente que somos nosotros. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Somos seres tripartitos, somos una trinidad nosotros mismos. Tu cuerpo es tu cuerpo, tu alma es tu alma y tu espíritu es tu espíritu, y tienen características distintas, pero los tres son uno solo. De la misma manera, el Padre es una persona completa en sí mismo, el Hijo uno y el Espíritu Santo otro, pero los tres son uno mismo. Y si alguien viene y te dice Cristo no es Dios, aléjate y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Ven conmigo, ¿sí? Dile, pues no será el tuyo, pero el mío sí es el Señor de señores y Rey de reyes. Es que el Espíritu Santo no es Dios. Claro que es Dios. Mira, ahora vamos a hablar un poquito del Espíritu Santo. Vamos precisamente a Lucas, capítulo 1. La palabra Trinidad no está en la Biblia. Alguien te puede argumentar eso. Te puede decir, pastor, no encuentro la palabra Trinidad en toda la Biblia. Le voy a decir, yo tampoco. Pero está el concepto en toda la Biblia. ¿Sí? Mira, Lucas 1:26, conocemos la historia. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entrando el ángel donde ella estaba, le dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, o bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando lo vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué saludo es este? ¿O qué salutación es esta? Entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios Padre. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. Entonces María dijo, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ya vimos al Padre y ya habíamos mencionado al Hijo. Respondió el ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Amén. Y el poder del Altísimo, del Padre, te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Quién es el papá de Jesús? El Padre. Pero ¿quién lo engendró? El Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser hijo del Padre si el que lo engendró fue el Espíritu Santo? Porque el Padre y el Espíritu Santo, mira, me pongo chinito, y el Hijo, los tres son uno. Los tres son uno solo. Por eso Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, pero es hijo del Padre, es hijo de Dios. El poder de Dios lo cubrió. Ahora vamos tantito más adelante, aquí mismo.
Vamos a Lucas ahora, capítulo 3, versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando el cielo se abrió. ¿Y quién descendió? El Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo diciendo: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Acabas de ver otra foto del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo juntos. Amén. Ellos siempre están operando juntos, siempre están trabajando juntos. Jesús dice: a mí nadie me resucita, nadie me quita la vida, yo mismo me voy a resucitar, yo mismo pongo mi vida y me la tomo. Pero luego en Romanos dice que el Espíritu de Dios le dio vida a Cristo. Entonces, ¿quién resucitó a Jesús? El Espíritu Santo. Luego dice que el Padre lo levantó de los muertos. Entonces ya no entiendo. No, pues sí entiendo, porque el Padre es Dios, lo levantó de los muertos, enviando al Espíritu Santo, que es Dios mismo. Pero como el Espíritu Santo y Jesús es el mismo, Él mismo tomó su vida y Él mismo se levantó. Así que no es un error de Jesús cuando Él dice: yo doy mi vida y yo la vuelvo a tomar. No es un error del autor cuando dice: el Espíritu le levantó de los muertos. Y no es un error del autor cuando dice: pero el Padre lo resucitó, porque los tres son uno mismo y Él mismo lo hizo, porque Él mismo es los tres. ¡Ay! Me encanta esto. Efesios capítulo 4. Yo pues, preso en el Señor, les ruego que andes, 4:1, que andes como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia los unos a los otros, soportándose con paciencia, los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, con el cual también fueron llamados a una misma esperanza en una vocación. Versículo 5, un Señor. ¿Quién es el Señor? No, ¿quién es el Señor? Cristo es el Señor, o Jesús es el Señor. El Padre no es el Señor, el Padre es el Padre. El título de Señor se lo dio a Cristo. Amén. Así que cuando la Biblia diga el Señor, no está hablando del Padre y no está hablando del Espíritu, está hablando de Jesús. Términos como Jesús, el Cristo, el Mesías, el Señor, ¿verdad? Están hablando de la misma persona. Si yo te digo el Espíritu de verdad, el Espíritu de amor, el Espíritu de Cristo, ¿de quién estoy hablando? Del Espíritu Santo. Y si yo te digo Yahweh, el yo soy, el Creador, el Padre, Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿de quién estoy hablando? De Dios Padre o de Dios Creador. Hay que empezar a llamarle a los tres por su persona. Por eso esta enseñanza, porque hay algunos que oran: Padre, en el nombre de Jesús te pido Espíritu Santo, como que a uno de los tres le voy a pegar. ¿Ah? Y no, oramos al Padre y le pedimos en el nombre de Jesús, con la revelación que el Espíritu Santo nos da de cómo orar. Así oramos. ¿Sí? ¿Le puedes pedir también a Jesús en otra oración? Sí. Y con el Espíritu Santo puedes tener comunión, puedes platicar. Pero hay una mecánica en nuestra relación con Dios. Cuando adoramos, ¿a quién adoramos? A los tres. Tenemos que cantar canciones al Padre, canciones al Hijo y canciones al Espíritu Santo. Mira, de los tres, al Espíritu Santo es el que luego tenemos más olvidado. Lo tenemos como en un cajoncito. Ya en su enseñanza hablaré de él. Y de hecho hay un libro muy bueno que si puedes comprar o conseguir, se llama El Dios Olvidado, y te habla de el Espíritu Santo como Dios mismo. Pero vemos aquí que hay un Espíritu, versículo 4. Luego versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo. Versículo 6, un Dios y Padre. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, del 1 al 6, está mencionando por diferencia y en uno solo a la Trinidad.
Luego en 1 Corintios 12:1, mismo apóstol Pablo dice: no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Saben que cuando eran gentiles se extraviaban llevándolos como se lleva a los ídolos mudos. Por tanto les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. En nuestra salvación trabajan los tres. Es Jesucristo el que murió en la cruz para que tus pecados y mis pecados fueran borrados. Es su sangre preciosa la que es capaz de perdonarme y la que es capaz de ponerme en paz y comunión de nuevo con el Padre. El Padre, ¿qué hizo? Envió a Jesús para morir en la cruz. Pero ¿quién es el que nos lleva a nosotros a reconocer que Cristo es Jesús, el Señor? Es el Espíritu Santo, quien viene y nos dice: Él es el Señor. El Espíritu Santo nos lleva a Cristo y Cristo es el camino al Padre. Y llegando al Padre estamos completos en Él, los tres y nosotros. Ahora fíjate lo que dice aquí. Sigo en 1 Corintios 12. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor, Cristo, es el mismo. Y hay diversidad de dones, o de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Volvemos a ver a la Trinidad: Dios Padre, Jesús el Señor y el Espíritu Santo. Pero es que, Abimael, Jesús nunca dijo que Él era. Bueno, pues en Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y termina afirmando, postdata: yo y el Padre, uno somos. Yo y el Padre, uno somos. ¿Y sabes lo que realmente dice en el original? El sentido más es: yo y el Padre somos el mismo. ¿Sí? Porque uno dice: no, pues lo está diciendo metafóricamente. No, en el original Él está diciendo: Dios, Padre y yo somos la misma persona. Por eso lo mataron. Por eso los judíos decían: no puede ser, este hombre de carne y hueso se está haciendo igual a Dios mismo. Es maldición esto, vamos a apedrearlo, es una herejía. Si Jesús no se hubiera proclamado Dios, los judíos no le hacen nada. Pero los judíos lo llevaron ante los romanos para ser crucificado, porque para ellos era una herejía. Sin embargo, era Dios mismo en carne. Porque ¿qué significa el nombre de Emanuel? Dios con nosotros. Así que es Dios Padre con nosotros en la persona del Verbo encarnado, que es el Hijo. Bueno, ya a ver, ok, te la compro de que Jesús y el Padre, pero tengo mis dudas con el Espíritu Santo. Ok, 2 Corintios 3:17, porque el Señor es Espíritu. No, el Señor es el Espíritu. El Señor es el Espíritu. A ver, pero el Padre y Él son uno mismo. Y si Él es el Espíritu, resulta que el Espíritu, Él y el Padre son uno mismo. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Quién inspiró la Escritura? Dios. Ahora, Primera de Pedro 1:10 dice:
los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes inquirieron diligentemente e indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo, escucha esto que vas despacito, indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Primera de Pedro 1:10. Todos los profetas del Antiguo Testamento profetizaron acerca de Cristo. ¿Por qué? Porque en ellos estaba operando en ese momento el Espíritu de Cristo. ¿Pero quién es el Espíritu de Cristo? El Espíritu Santo. Y les estaba soplando, inspirando las Escrituras, que luego en 1 Timoteo 3:16 dice que son inspiradas por Dios Padre o por el Creador. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora le voy a seguir. El cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que han sido anunciadas por los que han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas de las cuales anhelan mirar los ángeles. Todo, y puedo seguir aquí mucho rato. Te voy a apunta Hechos capítulo 5. Bueno, apúntalo y lo voy a leer porque no quiero dejarlo nada más así al aire, que se pueda malinterpretar. Capítulo 5, sucede algo muy padre. En una reunión se mueren 2 personas. Oye, imagínate que llegas a tu casa. Oye, ¿qué pasó en tu reunión? Se murieron 2 pelados. ¿Cómo? ¿Venían enfermos? No, por echar mentiras, Dios los mató ahí. ¿Cómo que por echar mentiras? Sí, es que diezmaron, pero no era el diezmo. Espero que no haya nadie que pueda morir el día de hoy aquí. Dice, fíjate, o sea, lo que te estoy diciendo es cierto, así pasó. Hechos 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendieron una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo su mujer, y trajo solo una parte y la puso a los pies de los apóstoles. ¿Sí? El error de este hombre fue que vendió una casa y sacó dinero de ahí. Eso no estaba mal. Lo que estuvo mal es que llega diciendo, aquí traigo todo lo de la casa, para levantarse el cuello. Pero él se había quedado con algo. Y fíjate, Pedro le va a decir una cosa muy interesante. Y Pedro dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? O sea, diciendo, no la tenías que vender. Vendida, no estaba en tu poder. O sea, es tu lana, no tienes que engañar a nadie. Pero fíjate lo que viene después. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Pero primero dijo que le mintió al Espíritu Santo. Y luego dijo que no le mintió a hombres, sino a Dios. Regla de 3. El Espíritu Santo es Dios. No es su poder, no es una fuerza, no son ganas de llorar. Es Dios mismo, ahora en nosotros. El Antiguo Testamento completito es el Padre trabajando con su pueblo, formándose una nación y anunciando la venida de Cristo. Mateo, Lucas, Juan, los evangelios son el Verbo encarnado, Emmanuel, Dios entre nosotros, Jesús, Dios en carne, caminando con nosotros, muriendo y resucitando, subiendo al cielo y prometiendo regresar, ¿sí? Pero antes dice, les conviene que me vaya, porque si yo no me voy, no va a venir otro consolador.
La palabra otro en el original significa otro igual que yo. Consolador, que es el Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él tomará de lo mío, Él me glorificará y Él les recordará todas las cosas. Y a partir de Hechos 2 hasta que Cristo regrese, es el Espíritu Santo operando entre nosotros. Cuando tú dices, sentí la presencia de Dios, no sentiste al Padre y no sentiste a Cristo, sentiste al Espíritu Santo, que es el Padre y es Cristo mismo. Pero es la persona del Espíritu la que está aquí. Él es el que nos llena a nosotros. Es Dios, ya no es al lado de nosotros, es Dios en nosotros, el creador del universo, el poder más sorprendente de todo dentro de nosotros. Y andas agüitado, ¿sí? Agüitada, cuando Él está ahora dentro de nosotros. Y Él viene como Él escribió la Escritura, Él inspiró la Escritura. Cuando tú y yo estamos leyendo, Él es el que nos la revela y el que nos enseña. ¿Para qué? Para decir, wow, soy bien sabio. No, para que cuando tú entiendas un pasaje de aquí, cierras y dices, qué increíble eres, Cristo. Y glorifica a Cristo. Y cuando tú glorificas a Cristo, el Padre dice, glorificad al Hijo. ¿Sí? Y así como yo amo a mi Hijo, en Él tú estás justificado. Y eres llamado Hijo de Dios por haberle dado tu vida en fe a Cristo Jesús. Pero en todos están operando los tres. Amén. Cuando venga Cristo, el día y la hora la sabe el Padre. Cristo desciende en las nubes y por el Espíritu Santo somos transformados cuando seamos arrebatados con Él. Siempre están trabajando juntos. No hay envidias, no hay celos. No está el Padre, Cristo, ya te tocó mucho a ti, El Espíritu Santo y yo hemos platicado, nos estuvimos mandando WhatsApp, tenemos un grupo sin ti, ¿verdad? Se ríen porque todos tienen un grupo que se creó por sacar a otro pelado de otro grupo y tienen el subgrupo donde no está aquel, ¿verdad? Noticias, si tú no estás en ese grupo, tú eres al que sacaron, brother. ¿Sí? Así que el Espíritu Santo no está con el Padre. Oye, ¿qué onda con ustedes? ¿No me pelan a mí? Ellos siempre están trabajando juntos, siempre está. En Isaías 6, con eso termino, dice que estaba el Señor en su gloria. Isaías lo está viendo y el Señor estaba platicando diciendo, ¿a quién enviaremos? Estaba platicando la Trinidad. David lo dice de otra manera, dice David, dijo el Señor a mi Señor. ¿Sí? Siempre están trabajando juntos. Que no te vendan un Dios donde te quiten al Padre o al Hijo o al Espíritu Santo o los minimicen de categoría. Cristo no fue un buen hombre, un buen profeta. Cristo es Dios encarnado, el único medio de salvación, Rey de reyes, Señor de señores. El Espíritu Santo no es su fuerza, no es un chispazo, es Dios mismo, creador, el Espíritu de Cristo ahora operando en nosotros. Y el Padre no es un Dios solitario que creó todo de la nada, es un Dios trino que ha estado creando y operando todo desde el principio. Amén. Tenemos un Dios tres en uno, uno en tres.